Bueno, vamos a 1 Corintios 14, al menos vamos a leer este. 1 Corintios 14, Pablo dice en versículo 19, empero en la iglesia quiero más bien hablar 5 palabras con mi entendimiento, para que enseñe también a los otros, que 10,000 palabras en una lengua desconocida. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenas con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos acerca de 5 palabras de entendimiento. Y, Señor, especialmente pido que me saques de este lugar y usas a mí como un instrumento de su gloria para dar ese mensaje a los hermanos. Y damos gracias por todo que tenemos, Señor, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén. Y bueno, hermanos, como ya viste ahí, el apóstol Pablo estaba diciendo y mostrando la importancia de profetizar. Más que todo, que 5 palabras de su entendimiento es mucho, mucho más mejor de hablando una lengua desconocida adentro de la iglesia. Entonces no sé si leíste ese versículo antes y como pensamientos llegaron a su mente como 5 palabras. Hay frases así de 5 palabras en la Biblia que son tan útiles que esas frases solos pueden como hacer a alguien llegar a pensar en una cosa específica acerca de las cosas de Dios para que ellos puedan tener y recibir entendimiento acerca de lo que deben hacer en su vida. Si conocen a Cristo o no. Bueno, es una pregunta que llegó a mi mente y siempre tenía esa curiosidad para saber si era posible hacer o dar una cuenta, si quiere decirlo así, por medio de frases, es decir, cláusulas independientes en la Santa Biblia que tenían 5 palabras. Y bueno, entonces comencé mi estudio y bueno, no puedes usar Google ni nada así para encontrar esos versículos, ¿cierto? Tienes que leerlos y dar cuenta si esa cláusula realmente es independiente para hacer una oración solo y dar una idea. Entonces lo que hice era mirar los versículos en el Evangelio de Juan y también en Romanos y bueno, lo que voy a darte ya es una historia por medio de 5 palabras, esperando que mi entendimiento llegue a usted. Y para que sepas, hermanos, es por eso que tengo 2 versículos aquí. Eso es para referencia más que todo, pero no vamos a abrir la Biblia a cada uno porque eso va a tomar demasiado tiempo. En lugar de eso, vas a verme apuntar al versículo cuando estoy citando esa frase de 5 palabras. Bueno, espero que este mensaje es una bendición para ustedes. Bueno, entonces sabemos que Dios está mirando a su creación porque Él es el creador. Y más que todo, Él pone y presta su atención más a los humanos. Y Él puede reconocer nuestra situación en estos momentos. Y Él toma decisiones. Y uno de ellos era que Él quería hablar con nosotros con el deseo de cambiar nuestra situación. Y por eso puedes dar cuenta que he aquí como Dios amaba a los hombres, porque Él tomó esa decisión de hacer algo para ayudarnos cuando Él no tenía que hacer eso. Porque si ves, caímos solos, ¿cierto? No fue el deseo de Él que los hombres se cayeron en pecado, pero viendo eso, Él tomó la decisión de actuar. Él no podía dejarse ahí mirando al mundo y dando cuenta que vosotros, según la carne, juzgáis y estamos atrapados en nuestra perspectiva aquí en la tierra, juzgando según filosofía humana y cosas así en nuestro alrededor y no dando cuenta de la verdad acerca de los asuntos espirituales. Y es por eso que Dios ahí en el tercer cielo dio un mandamiento y dijo, llenar estas tijuelas de agua. ¿Y sabes qué, cristiano?
eres hecho de polvo, tanto como una tijuela. Y Dios quiere darte esa agua especial de su palabra. Ese agua es la palabra de Dios y Él está esperando que cuando usted es llenado con ese agua, que eso va a ser un cambio en su vida. Y Él sabe que, y los que oyeron vivirán. Si oyes y recibes las palabras de Dios, vas a vivir. Y por eso Dios quería dar a nosotros esas palabras. Pero sabes que cuando Dios habla a nosotros, nosotros también queremos hablar con Él. Tenemos nuestras preguntas. Queremos saber por qué estamos en esta situación y cosas así. Puede ser que tienes una pregunta como, ¿cómo juzgaría Dios el mundo? Dios, ¿qué vas a hacer contra nosotros? Y bueno, su primer juicio es que estás juzgando según la carne, estás haciendo cosas incorrectas. ¿Diste cuenta? Sí, ¿verdad? O puede ser que preguntas a Dios, ¿o quién fue su consejero? ¿Quién enseñó a ti Dios cómo ser Dios? Y eso muestra que no entiendes quién es Dios, que Él es el único que es eterno, que no fue creado. Nadie enseñó a Dios nada porque Él es el fuente de sabiduría. Él es omnisciente. ¿Por qué estás preguntando así? Pero todo eso son juicios según la carne y muestra claramente porque Dios tiene que llenar a nosotros esas tinajuelas con agua de su palabra para aclarar nuestras dudas, para ayudarnos en esa situación. Y otros, dando cuenta que Dios está respondiendo a nuestro pecado, dicen, ¿por qué pues se enoja Dios? ¿Por qué estás enfadado con nosotros? Fuimos hechos así. ¿Sí, ve? Eso es como somos. Es su culpa. ¿Por qué estás ahí quejando de eso? Mostrando que los hombres no entienden lo que dicen. ¿Sí, ve? Y puede ser que algunos dan cuenta de todo eso y preguntan a Dios diciendo, ¿qué dices de ti mismo? Yo estoy dispuesto a ti aquí, Señor o Dios, para considerar lo que quieres decirme. Y ellos abren su oído en ese momento. ¿Y sabes qué? Esas preguntas son básicamente las mismas preguntas que pasó durante el tiempo de Adán, resultando en la caída, y siguen hasta hoy en día. Porque hay personas que piensan que Dios no debe ser airado por lo que ellos hacen, que es contra su palabra. No quieren admitir las cosas incorrectas y malas que hacen y la culpa que tienen. Y otros mirando y pensando que Dios va a juzgar de esa manera. Si Él juzga así, todos van a estar debajo de su juicio porque todos pecan. Y Él, dando ese agua, vea, eso es Romanos 3. Exacto, ¿estás escuchándome? Sí, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios está escuchando a nosotros y Él responde. Cuando usted pregunta a Él, ¿qué dices de ti mismo? Dios va a actuar. Dios quiere darte más agua porque Él te ama. Y Él no quiere que pereces en su condición espiritual ahí en el pecado. ¿Sí, verdad? Pero nota estas preguntas de por qué y cómo y qué dices de ti y cosas así. No, Dios va a responder con quién es Él, porque eso es lo que no entiendes. Si entiendes que yo soy que hablo contigo, yo soy el que soy, ¿sí ve? Si entiendes que es es Dios, ese hombre eterno hablando, te vas a cambiar su situación, vas a pensar un poco diferente, ¿sí ve? ¿O quién es yo soy? Pues Jesús, él respondió a eso y él había dicho, porque de mí escribió él, hablando de Moisés, escribiendo de Jesús. Ese yo soy es Dios manifestado en la carne, es Jesús hablando contigo, intentando ayudarte a responder a la convicción que sus palabras da a su corazón para que puedas arrepentirse hacia él. ¿Sí ve?
Otra vez Jesús diciéndonos, yo soy, no tengáis miedo, porque puede ser que ya, dando cuenta que estás en la presencia de Dios, vas a tener temor tanto como Adán ahí en ese huerto, porque Él, tanto como usted, dio cuenta que estás desnudo enfrente de Dios por sus pecados. No puedes estar ahí parada enfrente de Él. Él es santo y usted no es. Pero Él dice, no, yo soy, no tengáis miedo, no tienes que sentir así. Estoy tratando de alcanzarte con mi palabra. Porque Jesús dice que yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Él está dispuesto a dar su vida para sus ovejas. Como Él había dicho, mi vida pondré por ti. Y estoy llegando a ti mostrando mi amor porque yo voy a tomar la carga de su situación espiritual para que usted pueda ser libre de ese pecado y ese problema. Por favor, sigue escuchándome. Entiende lo que estoy diciendo. Y cuando yo doy mi vida para ti, porque Jesús había hecho eso, la pregunta ¿o quién descenderá al abismo? Vas a saber que ese es Jesús. Que Jesús descendió hasta ahí para dejar nuestros pecados ahí después de su sacrificio en Calvario para salvarnos. Y Él resucitó el tercer día físicamente en un cuerpo para mostrar claramente que yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y es un hecho histórico. Entonces nota que Dios por su amor habló con nosotros y habló más fuertemente por medio del verbo de Dios, que es Jesús, que había hecho todo esto para salvarnos. Jesús dice, soy el Hijo de Dios. ¿Vas a recibirme? Sí, ¿verdad? Bueno, ahora ese tiempo acepto, ahora el día de la salud, ¿qué vas a hacer? No sabéis lo que será mañana, señora, señora. No puedes esperar con eso. Responde ya. Puede ser que mañana no vas a tener una oportunidad. Pero sabemos que después de algunos escuchando esa agua específica, es decir, el Evangelio de Cristo, ellos responden negativamente y comienzan con cosas que no conozco a ese hombre. En lugar de recibir la verdad, quejan que no saben tanto de Jesús y Jesús quiere hablar con ellos más y dar más palabras a ellos. Y otros tratando de escuchar le dicen, no sabemos lo que dice. Es que no entiendo cómo así un hombre resucitado de muertos, eso es imposible. Eso no puede ser. Sí, con un hombre normal es cierto, pero Él es Dios manifestado en la carne, Él es el Dios hombre, es algo diferente con Jesús. Y otros viendo que sí, esta persona que está hablando es un poder más alto y es algo santo y diferente, pero no quieren admitir que es Dios. Dicen, un ángel le ha hablado. Y no entienden, ¿sí ve? Que eso no es un ángel, es el ángel de Dios. La manifestación de Dios es Jesús. ¿Sí ve? Otros, pensando que es algo negativo, que Dios ofreció su vida para salvarles, diciendo que eso es injusto, que alguien inocente muere para otros, que Dios el Padre es un abusador de su hijo, haciendo eso a su hijo. Eso es increíble. Dicen, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Cómo así? Yo puedo morir, yo puedo pagar por mis pecados si ellos siguen sus obras y quieren quedar en eso pensando que pueden, pero si pueden, ¿por qué Dios había hecho todo esto para manifestarse en la carne? ¿Por qué Él había hecho todo esto para salvarte si usted era capaz de pagar para sus pecados? Obviamente, Dios no hace cosas sin propósito. Y otros ahí considerando un poco, pero siguen ahí pensando y dicen, si es quizá Cristo. Y puede ser que están respondiendo un poco a ese agua espiritual, la palabra de Dios. Okay.
Pero sí, sabemos que hay algunos que son tanto como Faraón en Éxodo, que dicen, ¿quién es Jehová? Que yo soy la gran cosa, no necesito a Él. Y quieren seguir sus evangelios falsos. Y quieren quedarse en su religión que es falso. Y en su filosofía incorrecta y todo eso. Y dicen y responden negativamente contra la palabra de Dios diciendo, tu testimonio no es verdadero. Lo que dices es falsedad. No voy a creer la palabra de Dios. No voy a recibir la verdad. ¿Sí, ve? Y sabes que ya sepulcro abierto es su garganta. Porque ya estás hablando suciedad y basura. ¿Cómo así? Dios es verdad y estás diciendo que Él está mintiendo. Suenas tanto como su Padre espiritual con P minúscula. ¿Sí, ve? El primero que asesinó a todos. El que no tiene verdad en Él. Ese es Satanás. Eres como Él. Y lo que dices es como sepulcro abierto y huele maluco espiritualmente para Dios y para los que andan con Él. Si ves, vas a cambiar su situación o vas a seguir ahí tratando de pelear con Dios, con sus creencias falsas y humanas e incorrectas que no ayudan para nada. Que sigues ahí y no tienes lo que Dios quiere darte, no tienes ese gozo que quiere darte. No tienes su tinajuela llenado con el agua de Él para recibir gozo después de bebiéndolo y ofreciendo ese agua a otros. Es como el gozo llega. No tienes nada de eso. Okay. Pero gloria a Dios, hay algunos que sí están escuchando más fuerte, no solamente considerando y diciendo si es quizá Cristo, no, ellos ya están pensando en las palabras. Y algunos dan cuenta, como dice en Juan 3 y verso 18, esto has dicho con verdad. Dios, estás correcto acerca de mí. Dios, entiendo que su juicio no es de la carne, es algo del espíritu. Es verdadero, es eterno acerca de mí. Soy culpable en frente de sus ojos. ¿Sí, ve? Y no solamente eso. Okay. Ellos dan cuenta que no son como este Jesús, no son como Dios manifestado en la carne. Dan cuenta que y no le conocía. Yo no estaba viendo el Jesús de las Escrituras, yo escuché de otro Jesús y otro espíritu. Escuchaba y recibí otro evangelio de una religión que no es según lo que dice Dios en su palabra. Y ya entendiendo eso, ya sé que yo no soy el Cristo. Eso ya reconozco. Soy pecador. ¿Sí ven? Y necesito a Él para tener esperanza. Vas a dar cuenta que Jesús, cuando Él te habla, que verdaderamente este es el profeta. Fue Él que había hecho todo esto para salvarme. Que Cristo es el que murió para salvarme en mis pecados. Fue Cristo que había hecho esa puerta estrecha que lleva a la vida. Y si recibo a Él, puedo cambiar mi situación espiritual. ¿Sí, verdad? Y cuando haces eso, ya vas a dar cuenta la verdad en Romanos 3, que dice, ¿dónde pues está la jactancia? Porque vas a dar cuenta que todas sus obras no valen, son como trapos de inmundicia. No puedes estar ahí jactando en frente de Dios que eres tan grande, no, eres nada, Jesús es grande. Fue Él que murió, fue Él que había hecho esa puerta estrecha, ese camino, porque Él es el camino, ¿sí ve? Yeah. Y si haces eso, vas a confesar tanto como Tomás, Señor mío y Dios mío a Jesús. Y cuando haces eso, Dios el Padre va a escucharte y Él va a librarte del pecado y del poder de Satanás por medio de justificándote y dándote la justicia de su Hijo por su fe en Él. ¿Sí ve? Pones fe en Cristo y Dios el Padre te da esa fe de Cristo para salvarte y darte la vida eterna.
Y por eso es eterna, como no puedes perderlo. Es algo que tienes y es para siempre, jamás. Porque ya su fe no es lo que decide si vas a ir al cielo. Tienes la fe de Jesús y Él ya está en el cielo. ¿Sí ves? Y si Él está ahí y eres parte de Él, usted va a ir allá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando eso pasa, eso no es el fin. No es como ya eres salvo, ya renaciste y ya. No, ya Jesús quiere trabajar contigo. Y Él te llama. Él dice, he aquí, ya estás sano. He aquí, ya estás sano. Entonces toma tu lecho y anda. Yo te voy a darte poder para andar en mi camino en este mundo impío, porque ya vencí contra este mundo y por mí eres capaz de hacerlo, pero sin mí eres nada. ¿Sí, Y Jesús habla con todos nosotros y dice, un nuevo mandamiento os doy. Hiciste parte de ese nuevo mandamiento que era creer en el Señor Jesucristo. Esa es la parte de Dios el Padre. El parte Hijo de Dios es amar a otros como Él te amó. ¿Sí, Y ahora usted es una persona que Dios va a utilizar para llenar a otros, llenar a otras tinajuelas con el agua, la palabra de Dios. Y es en ese momento que das cuenta que si quieres servir a Dios vas a recibir su palabra acerca de eso, a donde Jesús había dicho, si alguno me sirve, sígame. Toma su cruz. ¿Sí, Niéguese a sí mismo y toma su cruz diariamente y sígueme, dice Jesús. Porque Jesús había dicho esto, yo soy la vid verdadera, tienes que estar conectado conmigo y yo soy su camino, yo estoy andando aquí, ya te di el poder para andarse porque te dije, toma tu lecho y anda. Y sí, vas a necesitar eso. Ya tenía una experiencia como Jacob, cuando él peleó con Dios y Dios ya dejando de jugar con él solamente tocó el lado de su pierna y ya él caminó el resto de su vida así, que tenía una experiencia con Dios. El cristiano necesita ese lecho de su espíritu y su palabra para andar en la tierra, pero él dice, vea, si andas conmigo estás conectado a esa vida y puedes hacer algo para mí. Sígueme. Pero sabemos que sí, hay muchos que son salvos que toman la decisión de no recibir las palabras de Dios. Y ellos quieren andar así carnalmente, siguiendo y buscando los deseos de este mundo que no valen para nada, que van a resultar en obras que no van a tener ese peso de gloria, ese peso eterno que sigue después de esta vida. No, ellos van a recibir su galardón aquí en la tierra y no vale. Van a tener vergüenza en el tribunal de Cristo. Pero Dios no solamente va a dejarles así, Dios va a actuar con ellos, tanto como Él había hecho con los apóstoles en Juan 21 que salieron para pescar sin Él en la noche. Y sí, claro que no recibieron nada, no podían ver, pero Jesús estaba cerca. Él nunca dejó ni desamparó a ellos. Y en el coste había hablado con ellos, tanto como Dios quiere hablar a todos que no conocen a Él quiere hablar también con sus hijos. Y diciendo, hijos, ¿tenéis algo de comer? ¿Recibiste la palabra? Eso es lo que tienes que comer. ¿Sí, ven? Y bueno, la meta de Dios es animarte a investigar y buscar sus palabras para dar cuenta acerca del asunto del libro y recibirlo en su corazón. Que hay una palabra verdadera en español y es el 65. Y toda habla que está ahí es de Dios y todo esto es algo que puedes comer y debes estimar esas palabras más de su comida necesaria como Job. Entonces vea, ¿tenéis algo de comer? ¿Sabes por qué estás en esa situación? Dice Jesús, porque no tienes mi palabra y lo necesita. ¿Por qué? Como había dicho Jesús, tu palabra, es decir, la palabra de Dios, es la verdad. Necesitas la verdad para seguir. ¿Sí, ve?
Eso es lo que te edifica y te ayuda a poner más fuerte en la fe. Y es por esa misma cosa que vas a aprender mucho, hermanos. Vas a dar cuenta que si eres un hijo de Dios, también eres heredero. También eres heredero. ¿Heredero de qué? Muchas cosas si vives para Dios. Dios quiere darte oro y plata y piedras preciosas en el tribunal de Cristo, no heno, hojarasca y madera. Todo eso se quema en el fuego. Él quiere darte algo que no corrupta, que no pudre. Pero tienes que andar con Él. ¿Sí ve? Y es en ese momento de Dios dándote la comida que está en la palabra de Dios, que usted ya puede aprender cómo debes andar en esta vida temporal aquí hasta que te vas al cielo. Esto asegura que recibes las bendiciones de Dios porque ya estás conectada a la vida verdadera y andando con Él. ¿Sí, verdad? Y como dice en Romanos 13, versículo 13, andemos honestamente como de día. No vas a ser como Pedro y ellos, esos apóstoles ahí en esa nave en la noche. No, vas a andar en el día, honestamente, no robando y tomando ventaja de nadie, viviendo una vida santa y humilde, con quietud, dando testimonio de Jesús a otros que no pueden ver bien, para que otros puedan ver la gloria del Padre por medio de ti en su vida. Y también en Romanos 12 ahí, en lo que haceres no perezosos. Y admito, hermanos, esto es algo duro para mí. Porque siempre trato de hacer nada. Siempre trato de ser un perezoso ahí. Pero Manuel, haces tanto y no debo tener esos sentimientos. Debo dar gracias a Dios por tener tanto trabajo. Porque obrando para Dios es una bendición. Y Jesús, si Él está orientándote en el camino correcto, vas a dar cuenta de eso. Y vas a disfrutar esos momentos con Él cuando estás preparando para la obra y sales para hacer la obra de Dios. Y eso incluye las cosas básicas como leyendo, orando y asistiendo servicio y todo el resto del ministerio que Dios te dio personalmente. Y a mí todo eso, yo me animo cuando ya tengo mi momento de leer. A veces no, porque estoy carnal y tengo que buscar a Dios. Pero cuando estás con Él, animas y buscas esos momentos de comunión con Él. Quieres seguir conectado a esa vida verdadera, ¿sí ve? Y eso asegura que no vas a ser perezoso. Y eso también te ayuda a mostrar el amor de Dios, porque el amor sea sin fingimiento. No vas a estar ahí tratando de convencer a alguien que realmente importas a ellos cuando no lo importas para nada. No, el amor que muestras es algo real, es de corazón. Por fin puedes dar ese amor verdadero en su vida, algo que no podía hacer antes con muchas personas. Puede ser que hay algunos como su familia cuando no conociste a Dios, pero ya puede ser así con todos. Puedes mirar y sentir pena porque saben que ellos son así por sus problemas que tienen en su casa y todo eso, y ellos no quieren a Dios para ayudarles con su situación y por eso siguen así. Y por eso extiendes una mano tratando de ayudarles, tanto como su Dios había hecho contigo para que pudiera recibir su Hijo como su Señor y Salvador. Y más que todo, hablando del pecado, porque eso es lo que te hace quedar en esas tinieblas. Y eso es lo que te hace quedarse en carnalidad cristiano. Dice, ¿cómo viviremos aún en él? Y vas a pensar tanto como Pablo y decir, claro que no quiero el pecado. Yo reconozco que es algo que me dañó, que destruyó mi vida. Pero Dios me salvó de eso
para que pudiera servir a Él y evitarlo en mi vida. Y cuando buscas a Cristo, eso es como puedes como tener victoria y tener poder contra el pecado en su vida. Y no solamente ser salvo por la pena, porque eso fue lo que pasó cuando recibiste a Jesús como su Salvador. No, si Él es su Señor, ya vas a ser libre del poder del pecado en su vida. Y por eso, hermanos, Jesús dice a todos, vete y no peques más. Cristiano, ¿por qué sigues ahí buscando esas bobadas? Ya sabes que no es correcto. ¿Por qué andes así? Es porque hay un poco de placer en el pecado en una temporada, ¿cierto? Y esto, ¿sabes qué? Esta vida temporal es su temporada. Porque el resto de su eternidad no vas a buscarlo. Entonces toma sus decisiones. Pero Dios no quiere que sigas ahí en el pecado. ¿Por qué usted lo quiere? ¿Qué pasa contigo? Sí, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Hay hermanos que escuchan todo esto. Y tanto cuando no conocieron a Cristo que escucharon a Él para recibirle como su Salvador, siguen escuchando a Cristo para que Él pueda ser el Señor de su vida. Y ellos toman la decisión de vivir para Dios. Quieren vivir piamente y sabes que vas a padecer por eso. Pero todo el padecimiento que recibes, discípulo de Cristo, vale la pena. Es la mejor vida que puedes andar porque es la vida que Dios tiene para ti. ¿Sí, verdad? Entonces Jesús te consuela diciendo, no se turbe vuestro corazón. Sé que vas a estar ahí dando mi evangelio a otros y pensando que ya prediqué a 1000 personas y nadie me escucha. Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? Una pregunta que haces a Él. Pero Él prometa que sí, hay una cosecha que está afuera. Es que hay falta de obreros, eso es el problema. Siga ahí obrando y trabajando. Siga ahí sembrándose a simiente, que es su palabra ahí en el campo, que es el mundo. Y prometo y los que no oyeron entenderán. Vas a encontrar a alguien si sigues ahí. Ser fiel a mí, dice Dios. Porque hay tinajuelas que necesitan mi agua. Y quiero mostrar mi amor a ellos. Y necesito a ti. O mejor dicho, quiero a ti, cristiano, para hacer eso con ellos. Sigue adelante. Yeah. Entiendo que vas a recibir oposición, que vas a encontrar personas que quieren oprimirte por su decisión de servirme, pero eso es parte del padecimiento. Yeah. Vas a encontrar a líderes religiosos o personas con diplomas más grandes que los suyos o personas en poder político y cosas así. Ellos van a decir algo como el sumo sacerdote a Jesús, donde dicen, ¿así respondes al sumo sacerdote? ¿Así respondes a mí? Soy profesor de esta universidad. ¿Así respondes a mí? Yo soy el alcalde de esta ciudad. ¿Así respondes a mí? Yo soy un candidato de ser gobernador. ¿Así respondes a mí? ¿Quién es usted? Eres nadie. ¿Qué haces? ¿Cómo así que piensas que sabes todo esto? Usted sabe nada de este mundo. Y sufres por eso. Sufrimiento cristiano, porque miras a ellos y piensas, y bueno, sabes por medio de la palabra de Dios que ellos no saben nada, que ellos entienden nada de lo que es importante y lo que es eterno. Y sabes que no quieres tener este mundo, entonces tratas de reír a ese político diciendo que usted no sabe cosas de este mundo. No quieres saber del mundo, el mundo es horrible. Logrando aquí requiere hacer algo malo, pecado, para que puedas lograr. Eso es como son. ¿Okay? Y otros que no son líderes del gobierno o líderes religiosos o líderes en educación y cosas así. Los que son la gente común
que son como esas tinajuelas que Dios quiere dar agua. Ellos que escuchan a esos líderes y reciben sus ideas y filosofías y religiones, puede ser que ellos dicen, ¿ok?, o tratan de echarte de las sinagogas, echarte de la iglesia, echarte de escuela, echarte de su trabajo porque estás tratando de ser un testimonio para Dios. Eso puede pasar, pero vale la pena. Siga ahí, cristiano, siga adelante. Ser constantes en el amor de Cristo. Ya le había dicho, ser constantes en mi amor. Si me amas, vas a seguir guardando mis mandamientos. Sigue en eso, dice Jesús. Y prometo que en el tribunal vas a recibir no solamente esas cosas preciosas, pero más que todo vas a llegar y ser más como yo. Vas a estar más cerca a mí. ¿Sí, verdad? Vas a tener más de Dios en su vida. Gloria a Dios. Y sabes que más que todo discípulo, Dios va a mostrarte algo muy importante. Él va a asegurar que tienes una esperanza en su corazón que te ayudará a hacer básicamente cualquier cosa para Dios. ¿Sí, ve? Él va a darte esa esperanza bienaventurada. Porque la Biblia dice, porque en esperanza somos salvos. Y esa esperanza es la adopción, es decir, la redención de su cuerpo. Que Dios va a darte un cuerpo glorioso en el futuro. Que no vas a morir. Cuando mueres físicamente estás durmiendo en Jesús. Eso no es muerte en los ojos de Dios. Y Él va a darte en el futuro un cuerpo que nunca corrupta, que nunca pudre, que es inmortal. Y vas a no solamente saber de eso, discípulo, vas a recibirlo en su corazón. Y eso va a ser parte de la motivación de ocuparse hasta que Jesús viene, porque estás esperando a Él, sabiendo que Él va a darte ese cuerpo glorioso. ¿Okay? Y no solamente a ti, vas a ver otros hermanos en la fe, otros discípulos que están ahí tratando de vivir para Dios contigo. Y ellos sí, ellos mueren físicamente, pero tienes la esperanza que tenía Marta, porque dícele Jesús hablando a Marta, resucitará tu hermano. Vas a tener esa promesa. Puedes descansar y tener consuelo por esa promesa que sus seres queridos que están en Cristo, que duermen en Él, vas a ver a ellos también en el futuro. Si no vives para Dios, nunca vas a entender eso. Y cuando tienes una pérdida en su familia, va a hacerte más dolor, demasiado dolor, y no vas a tener ese consuelo de saber que vas a verles en el futuro. ¿Por qué? Porque andas en tinieblas, porque escogiste la carnalidad, en lugar de ser conectado a esa vida verdadera. Y bueno, hermanos, tengo solamente 5 palabras más para darles. Y digo esto a todos, saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a Herodión, mi pariente. Herodión significa canción del héroe. ¿Y sabes qué? Si no conoces a Cristo, debes saludar al héroe que es Dios, específicamente el Hijo de Dios Jesús. Cantar y clamar a Él para que Él pueda salvarte. Y Él es mi pariente, Él es mi hermano mayor, según las Escrituras. Y yo quiero guiarte a Él. Porque cuando por fin recibes su mano derecha que Él está extendiendo a ti y saludas a Él, eso va a cambiar su eternidad. ¿Y sabes qué? Para los hermanos en la fe que siguen ahí, confundidos de que cómo deben andar en este mundo, no sabiendo a dónde está la palabra perfecta, y está aquí el 65. ¿Sí, ve? Debes saludar a Herodión también.
Debes cantar a su rey, a su héroe, rey de reyes, y buscar a él en oración. Pedid, Señor, muéstrame eso. Y puede ser que él te llama diciendo, ¿tenéis algo de comer? Y su espíritu va a guiarte a él y a su palabra para que por fin vas a ser como yo y dar cuenta que Jesús está más cerca a ti de cualquier hermano. Él nunca te dejó. Es que no estaba mirando. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros mucho entendimiento con frases de 5 palabras. Y ayuda a nosotros a saber, Señor, que usted quiere salvar a todos y quiere usar a sus hijos para cumplir esa meta. Entonces, Señor, dependiendo de dónde estamos en esa historia, ayuda a nosotros a reconocer lo que debemos hacer en cada punto de ese cuento. ¿Para qué podemos arrepentir hacia ti, Señor, y cambiar nuestra situación? Y le damos gracias, Señor, por todo que tenemos, pero especialmente por la salud que fue hecho por su Hijo Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén.